Buenas tardes. Estamos en su programa Economía al Día. Hoy tenemos como invitado al ecologista Luis Carvajal, quien es miembro o director o no sé qué de la Comisión Ambiental de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, con quien vamos a tratar temas de mucha actualidad. Que aunque su especialidad es la ecología, no hay manera de tú separar la ecología de la economía, porque realmente se interrelacionan muy estrechamente, a tal punto que para tú emprender cualquier tipo, la mayor parte de las actividades económicas, necesita una licencia ambiental para ello. Pero hoy no vamos a comenzar con los temas locales, aunque sí hay temas locales de mucho interés que también vamos a tratar. Hoy yo quiero comenzar con el doctor Carvajal hablando del tema de el recién posesionado presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, quien durante su campaña prometió un montón de cosas que mucha gente pensó que tal vez no cumpliría, pero en su primer día de mandato firmó un montón de órdenes ejecutivas, como se llaman los decretos allá en los Estados Unidos, y el primero de ellos fue sacar a los Estados Unidos del Acuerdo de París. Tomando en cuenta el Acuerdo de París, que hasta ahora parecía que había sido un logro del movimiento ecológico ambiental e incluso de las Naciones Unidas, a mí me gustaría que comenzáramos analizando esta situación. Mira, empecemos porque la racionalidad económica en nuestras sociedades plantea que todas las inversiones lo que quieren es ampliar el capital, y cualquier asunto que implique ampliar ese capital o gastar menos para obtener determinados beneficios se va a buscar. Y ahí es en ese marco que hay que entender la posición del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. El anuncio para salir de París, ¿qué ventaja aparente le da a los Estados Unidos? La primera es que le libera de un compromiso de alrededor de 870 millones de dólares como parte de los compromisos que le correspondía como país. Y ellos se plantean un ahorro de alrededor de 3 billones de dólares en medidas de carácter ambientales, en el seguimiento a política, y le permite abrirse a una serie de industrias, fundamentalmente a la industria del petróleo, del gas y de carbón, que fue parte importante de quienes le financiaron. Sin embargo, hay algunas medidas que son contradictorias y que generan choque entre los diversos apoyos que tiene el presidente. Todos sabemos que uno de los nombres que más suena por su alta presencia mediática es el de Elon Musk. Elon Musk quiere presentarse en Occidente, sobre todo, como el padre del vehículo eléctrico, y apuesta por la transportación eléctrica. Sin embargo, lo primero que establece Donald Trump es el tercer decreto, donde prácticamente veta los vehículos eléctricos. Los chinos. No, y el veto los afecta a ellos mismos, porque habla además de vetar inversiones internas para investigar en vehículos eléctricos. Esto le creó un primer impasse del que se ha hablado muy poco, porque todavía en la luna de miel las contradicciones que se derivan de estas políticas. Pero hay algo más. Al disminuir los requisitos ambientales para las grandes empresas, porque hay otros decretos de los que se ha hablado menos, que alteran los sistemas de seguimiento y evaluación ambiental, e incluso hay una propuesta para modificar el asunto de los parámetros, que no lo podía hacer de manera directa, porque eso, como cada estado tiene sus propias normas, tiene primero que convertirlo en una decisión general que lo asuman todos, o solo imponerlo allí donde los estados respondan a sus políticas. Pero por ahí él lo que piensa es incrementar las ganancias de las empresas, disminuyendo los compromisos ambientales, porque cuidar el medio ambiente en estos procesos implica un costo. Pero hay algunos detalles que la gente no conoce. Está claro que los incendios de California, que no han terminado todavía al día de hoy, han implicado un gasto que casi iguala a los compromisos de lo que se libera con relación a los acuerdos de París. Lo que implican los eventos extremos cada vez más frecuentes
producto de un proceso que en vez de empezar a frenar y revertir, lo que se plantea es incrementar los factores causales del cambio climático sobre la economía, pueden tener un impacto enorme. Una variación, por ejemplo, en la conducta de unas plagas sobre el trigo implicó pérdida de casi $1,5 billones. Estamos hablando que se va a ahorrar 3 en los últimos 3 años para los Estados Unidos. ¿Qué quiere decir eso? Que de repente muchas de estas medidas van a revertirse, porque además le restarán competitividad, porque la inmensa mayoría de los países, producto exactamente de los acuerdos de París, tienen restricciones sobre los componentes más contaminantes o tienen carga. O sea, la decisión de Donald Trump obliga a que los vehículos norteamericanos en Europa que no se acogen a los estándares o no penetren o entren con altísima tasa de interés. O sea, él de alguna manera está penalizando a su propia industria. Pero el efecto peor de todo... Una industria que está en decadencia hace mucho. Sí, el efecto peor de todo es el efecto de imitación. Antes aún de que Donald Trump llegara al poder, Javier Milei empezó a imitar el discurso de Donald Trump y eliminó una serie de restricciones. De hecho, autorizó, violando la ley de Argentina, o sea, hay, igualito que en Estados Unidos, una orden de un juez que obligó a detener una serie de permisos mineros que dio en zonas protegidas. De hecho, Javier Milei ha pretendido reabrir los proyectos que tocan tanto a Argentina como a Chile, mineros de Barrigola en su zona, en la zona de Pascua Lama, que habían sido frenados por órdenes judiciales y que habían sido multados por violar la ley. De hecho, de alguna manera, ha terminado exonerando parte de los cobros que tenían que hacerse en una medida que parecen locas, pero simplemente es una imitación del discurso de Donald Trump, que puede generar en muchas partes opiniones favorables. Ya aquí yo he sentido algunas voces que de repente han vuelto a decir que el cambio climático es mentira, independientemente de toda la gran discusión. Porque el negacionismo, que es lo que orienta y se utiliza como validez, porque cuando se lee el decreto, todo el mundo sabe el dispositivo del decreto, pero ese decreto se fundamenta, entre otros elementos previos, en que no hay una demostración cierta de que los combustibles fósiles tengan que ver con el cambio climático, que hay otro tipo de origen. O sea, en las teorías negacionistas, que es lo que te plantean absolutamente todas las universidades, toda la academia, todos los centros de investigación. Nosotros tenemos algunos centros que generan opinión desde las grandes petroleras y una red de desinformación en las redes sociales y en muchos medios de comunicación. Pero nadie conoce un documento científico avalado que niegue el cambio climático. O sea, el cambio climático está asumido como una realidad cuyas previsiones de cumplirse solo parcialmente tienen una enorme gravedad. Ahora, para nosotros hay 4 elementos fundamentales a tomar en cuenta en República Dominicana con relación a la política de Donald Trump sobre medio ambiente. El primero es que hay que evitar que, al debilitarse una serie de normativas ambientales, eso rebote al debilitamiento de normativas ambientales en República Dominicana, donde ya de manera errónea queremos aplicar criterios de continente cuando vivimos en una isla y las islas tienen fragilidades propias del pequeño tamaño, fragilidades propias de estar rodeado de mar, fragilidades propias de la enorme diversidad en muy pequeños fragmentos. Y debilidades propias del vecino. No, es propia de las dinámicas sociales, tanto aquí como en Haití, porque somos una isla compartida con una situación crítica en ambos lados, pero mucho más crítica del lado de Haití. Y tal vez sobrepoblado. Entonces, sí, ese es el primer componente que nos preocupa. El segundo componente de este tipo de decisiones es que se van a debilitar las acciones internacionales alrededor del cambio climático. Y muchos países, si Estados Unidos, que es el principal contribuyente en aporte de factores que elevan la temperatura y que tienen que ver con todos estos fenómenos, si él se limita, ellos van a evadir su compromiso. De hecho, en la última reunión del Acuerdo de París, que tenía que ver con la asunción de compromiso, implicó que la mayor parte de los países de Europa, que Estados Unidos y Japón,
disminuyeron sus responsabilidades. De los grandes contaminantes del planeta, es extraño que, bueno, China mejoró los aportes y lo hizo la India, dos países, digamos que a pesar del enorme peso que tienen, no tienen el nivel de desarrollo tecnológico en sentido general de los Estados Unidos. Y luego en países de economía media, pero grandes, como el caso de México o el caso de Sudáfrica, que incrementaron sus aportes. O sea, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que los compromisos climáticos internacionales se pueden ver debilitados. ¿Qué es lo tercero? Nosotros estamos avanzando, y es el reclamo que ha hecho el movimiento ambiental, pero yo creo que el país ha dado paso positivo en eso en los últimos 20 años, no solamente asunto de este gobierno, proviene incluso de gobiernos que ambientalmente no serían ningún ejemplo, pero la diplomacia ambiental de República Dominicana se ha alineado con los países del tercer mundo, con los países más frágiles, ha asumido en muchas de las propuestas del movimiento ambiental en términos internacionales, y aunque las políticas ambientales internas distan muchísimo del discurso que va afuera, la acción, el agrupamiento internacional de República Dominicana ha sido en favor de frenar la debacle climática. Pues ahora Donald Trump no solamente llega tomando decisiones, sino está planteando imponerle a los países amigos que se adhieran a estas decisiones, y por lo tanto uno de los peligros que nosotros recibimos es que pueda haber un cambio en nuestras políticas ambientales, sobre todo por el carácter dócil de nuestros gobiernos y específicamente del gobierno actual, que da la impresión de que no quiere entrar en absolutamente ningún tipo de contradicción con los Estados Unidos. El cuarto y el último, pero creo que el más significativo, es que el aceleramiento de los factores de contaminación, nosotros representamos menos del 0.03. O sea, si nosotros no liberáramos una sola molécula de CO2, eso no alterara absolutamente nada la situación. Pero estamos en la lista de los 10 primeros países que pueden ser víctimas, por ejemplo, de la elevación del nivel del mar o del incremento de la fuerza de las tormentas o de su ausencia, de los incrementos de los periodos de sequía o del incremento térmico, porque el incremento térmico te empieza a producir variaciones. Por ejemplo, todo el mundo sabe que era muy difícil que en octubre, noviembre, a ti te picara un mosquito en Constanza o allá arriba. Exacto. Pero ya esas poblaciones están allá y los constanceros que no están mirando pueden rectificarlo. ¿Por qué? Porque la variación acumulativa que hemos venido teniendo en el marco del clima, sobre todo del calentamiento, nos conduce a eso, pero también esto lleva a fríos extremos. Igual que lleva a sequía extrema, llega a eventos pluviométricos extremos. En las predicciones de República Dominicana se prevé que nosotros tengamos una caída entre un 15 y un 18% en la humedad, en el agua que circula en el territorio, y para un país que ya tiene un déficit estructural de agua y una seria crisis, es terrible. ¿En qué periodo sería eso? Porque hay tres escenarios. Hay un escenario al 2035, hay un escenario al 2050 y hay un escenario al 2080. Para el 2050 se prevé que nosotros concentremos más los periodos de lluvia, la lluvia sea más intensa, pero por periodos más cortos, lo cual incrementa la torrencialidad y la peligrosidad de la tormenta, pero también se prevé que se disminuya. Estos cálculos son obviamente proyecciones, no son palabras de Dios, pero las proyecciones se basan en modelos bastante creíbles. Yo particularmente creo que las proyecciones reales pueden ser mucho peor de lo que se plantea, sobre todo en un país que ha ido limitando su resiliencia, su capacidad de responder a estos eventos. Una sequía hace que nuestros campos de pozos se sequen más rápido porque tenemos una degradación de la cuenca. Y un aguacero hace que las inundaciones sean inmediatas y se vayan de una vez por la misma situación. Entonces hemos incrementado la fragilidad. La cantidad de, por ejemplo, el Gran Santo Domingo se ha expandido hacia zonas de inundación. Eso quiere decir que cuando vienen los periodos de agua vamos a tener, bueno, lo estamos teniendo, pero cuando sean mucho más intensos será gravísimo. Hemos incrementado la fragilidad ante incendios forestales porque hemos hecho procesos de intervención homogénea con árboles inadecuados en cuenca que además
por otras razones están captando mucho menos humedad. Hemos incrementado la fragilidad ante las invasiones y tenemos invasiones tan terribles como la del caracol africano o de la iguana verde, pero tenemos alrededor de 40 especies invasoras que tienen un peso enorme sobre nuestra economía, sobre nuestra ecología y sobre nuestra salud. En el mar tenemos, por ejemplo, peces extremadamente agresivos y en nuestros ríos tenemos una serie de especies como el pez gato que constituyen una amenaza no solamente para nuestra biodiversidad, sino para las personas que viven de esta economía. Y hemos incrementado además la fragilidad a plagas, porque al homogeneizar los ecosistemas, está claro que con mucha más facilidad una población se crea crecimientos desproporcionales y las convierte en plagas. Para los ecólogos las plagas no existen. Una plaga es una población con un crecimiento desproporcional que afecta una actividad económica nuestra y estamos facilitando eso para poner otro. Por lo tanto, las medidas de Trump no nos son ajenas, lejanas y no podemos ser indiferentes a ellas. Y si nosotros no podemos incidir en lo que ese señor piense, sí podemos incidir en las políticas locales. Y ojalá que el gobierno dominicano no sea tan servil como lo ha sido hasta ahora. Bueno, vamos a hacer una pausa. Volvemos en unos minutos. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, trabajando por una estabilidad que se siente. ¿Qué haces, mi amor? Haciendo la tarea. Muy bien, vamos a ver. ¿Cuánto es 2 más 2? 4. Muy fácil, ¿verdad? ¿Sabías que así de fácil es la suma y resta por tu salud? Cuando agregas a tus comidas diarias más frutas, más vegetales, si consumes más agua y haces actividad física y le restas el consumo de azúcar, alimentos ultraprocesados y fritos, esto será igual a menos obesidad, menos diabetes, menos hipertensión y menos cáncer. Es decir, más salud y más vida. Soy la doctora Bianca Bejarán, nutricionista del INAVIE, y te invito a que te des vida comiendo sano. Mi nombre es Jacqueline Reyes Castillo. Me dedico a cuidar niños aquí en mi casa. La señal de mi televisión se ve mucho mejor. Ya no hay interferencia. Antes tenía muchas interferencias, pero ahora se ve nítida. El proceso de instalar la cajita fue bien. Solamente tuve que seguir las instrucciones que trae la cajita. Este proyecto realmente es importante. Muchas personas, al igual que yo, van a estar felices. Yo por mi niño que cuido, porque puedo ponerle programas educativos. Ahora yo tengo mejor imagen gracias a la televisión terrestre digital. Seguimos con Economía al Día. Comenzamos hablando de Donald Trump, pero yo quiero que aterricemos ahora en la República Dominicana. La FITUR, que se ha celebrado, que es la feria turística que se realiza en Madrid, que es una de las más importantes del mundo, se realizó durante toda esta semana, terminó el viernes, ¿no? Y en ella la República Dominicana tuvo una participación bastante destacada, incluyendo que su stand, que fue hermoso, por cierto, fue declarado como el mejor de toda la feria. Pero aterrizando aquí en el país y hablando del turismo, que se ha convertido en la principal actividad económica de la República Dominicana, a mí me gustaría saber hasta dónde ustedes entienden el movimiento ecológico de la República Dominicana, ¿no? Entienden que el turismo
es sostenible. Estoy mirando, por ejemplo, que en zonas como Jarabacoa, que de hace un tiempo para acá tengo entendido que hay problemas serios de suministro de agua, se están comenzando a hacer los famosos apartamentos turísticos de Airbnb y hay muchos anuncios en las redes y en todas partes anunciando la venta de un montón de apartamentos. Yo creo que ya, según mi opinión, que no soy experta, creo que ya en Jarabacoa hay una situación delicada con relación a eso. Pero a mí me gustaría una visión general con relación a la sostenibilidad del turismo en la República Dominicana, tomando en cuenta la vinculación que tiene con los ecosistemas y con el medio ambiente. El soporte, el verdadero capital del turismo es la calidad del ambiente, son las estructuras paisajísticas y con el ambiente la calidad de cada uno de sus componentes, la calidad del agua, su presencia en cantidad, la calidad del aire, el tipo y la diversidad de la vegetación, la presencia de flora, fauna. Mira, no hace mucho tiempo estaba en Valladolid y habían en la playa una gente exhibiendo aves. Y la gente se iba a tomar fotos y las 4 tipos de aves que tenían eran aves traídas de Sudamérica. Un guacamayo, otra ave que venía de Brasil. Y la gente estaba feliz porque creía que se estaba retratando con plantas de aquí. Pero en esa misma zona, tú tienes que hay un área que para poder ser ocupada e incorporada al turismo, fue secada una laguna ya hace mucho tiempo y los restos de humedales que quedan tienen que estar trabajándolo y fumigándolo, lo cual es imposible porque las especies que controlan a los mosquitos tienen ciclo de vida más largo que el de los mosquitos y si tú fumigas hoy los matas, pero ellos vuelven otra vez y eso te obliga a un problema que opera como una bola de nieve. Si nosotros sumamos que el patrón de ocupación de la costa te ha llevado a muchísimos sitios a construir espigones, mira, tú vas a Boca Chica, que es una playa, y tú tienes un espigón donde estaba el Hotel Don Juan, que ha retenido toda la arena y que ha creado, potencializado el nivel de contaminación porque evita la recarga de una zona que recibe además los gliciviados que vienen desde el vertedero de Duquesa no, de la Tumba se llama el vertedero que está en Boca Chica y recibe todos los envíos urbanos donde la planta de tratamiento es totalmente infuncional. Tú tienes una enorme cantidad de lugares donde hemos estado rellenando humedales o peor aún, caso de Boca de Yásica, ocupando el humedal y donde históricamente las autoridades, las anteriores y probablemente las que vengan, creen que si la inversión es grande o el nombre del dueño es sonoro o tiene un buen vínculo, tú tienes que abrirle todo para que ellos puedan hacer lo que les dé la gana. Y cuando hay una reacción del movimiento ambiental, sorprendentemente las autoridades aparecen protegiendo al violador. Tú te vas de repente a la montaña y descubre, el gobierno declara recientemente el Parque Nacional Hoyo del Pino, que es un corredor que está entre la Humeadora y Valle Nuevo, importantísimo en el agua, pero como se sabía que hacía años que se estaba peleando para su protección, gente de mucho poder económico, que no tiene que ver nada, o políticos, de uno, de otro y de otro, empezaron a adquirir terreno y empezaban a desmontar para construir villas en esta área, lo cual es un golpeo al régimen hídrico. Entonces estamos hablando de que de repente hay un tipo de turismo que opera como si fuera un turismo minero, es decir, que convierte en no renovable el recurso sobre el que va. Ignorando, por ejemplo, la experiencia de cuando se inició el primer boom de Puerto Plata, que hubo que pararlo, porque la propia degradación del sistema terminó provocando la imposibilidad de que ese polo se desarrollara como tal. O un lugar como el sistema Juan Dolio Guayacanes, que todo el que lo conoce es muy bonito, pero saben que ahí hay que llevar arena de manera recurrente, porque cada cierto tiempo la arena se mueve. Saben que ha habido un proceso de degradación en donde toda la inversión que ha habido para un sitio que antes era una playa categoría 5 y hoy es categoría 3, y la categoría lo que te habla es de la calidad de la playa, el tipo de fondo, la pendiente. Bueno, no vamos a entrar en esos detalles técnicos. Hermosa era. Sí, consecuentemente, toda inversión ahí se ha devaluado. Por tanto, la apuesta por el turismo puede ser una de las grandes apuestas para preservar nuestros ecosistemas si se desarrolla una conciencia, tanto en los inversores, pero los inversores lo que quieren es ganar mucho,
gastando menos. Le corresponde al Estado establecer las normativas y las vías de seguimiento. Pero cuando el Estado cree que tiene que abrirse a la inversión y arranca como un toro contra un sistema, pongamos el caso de lo que se quiso hacer en el sur. Si la coalición para la defensa de las áreas protegidas no se para en dos patas, señores, los corales que están en la zona de Puerto Viejo se iban a destruir en el modelo de inversión, y su destrucción iba a implicar la degeneración de todo ese sistema, y a la larga las inversiones iban a volver nada. Estamos hablando de un gran proyecto de inversión en el sur, pero tenemos una verdadera limitación. ¿Cuál es la limitación? Agua. ¿Y de dónde viene el agua? Del Bauruco. ¿De dónde viene? Mira, de Oviedo hasta allá, la frontera. Es en Nizaíto, esa agua que baja en Paraíso, que baja en Enriquillo, que baja en Bauruco, que baja en Ojeda, es el agua que sigue hacia allá, o la otra es la que baja por el río Mulito. Pero allá arriba todavía no hemos terminado de sacar los sembradores de aguacate, que están comprometiendo no solamente cualquier inversión turística, sino que están comprometiendo la propia producción agrícola, incluyendo de los aguacateros que están donde deben estar en otro lugar. Por lo tanto, hay que ver el desarrollo del turismo metido en la economía general y articulada a la economía, para evitar también un turismo de zona franca o de ensamblaje. Llamémosle turismo de zona franca a un complejo hotelero que se coloca en un sitio, importa los pescados, importa la comida, si acaso puede comprar internamente el arroz, una parte del cual también lo puede importar, y a la larga tú tienes la mano de obra que la cocina, y es una zona franca hotelera, que no sea ni un turismo minero ni un turismo de maquila o de zona franca. Es fundamental, y ello obliga a que el desarrollo del turístico se esté imbrincado con las políticas públicas de conservación del medio ambiente, que van más allá de la preservación de la costa. Porque ¿qué ocurre? Vámonos a Puerto Plata, vámonos a la zona donde está Taíno Bay. ¿Cuál es el problema? Que hay un emisor submarino que no tiene ni la distancia ni la profundidad suficiente, que no manda agua tratada, y esa agua va y está contaminando todo el contexto. Ese emisor submarino, que tiene que ver con la política de manejo de residuos y en sentido general del problema de los desechos y de la basura, tiene demasiado que ver con el turismo. Pero, ¿qué ocurre? Que la prisa en desarrollar no te permite ver la integridad ni la integralidad, que fuera lo que discutíamos en el sur, un sur donde yo me río cada vez que te dicen, no, vamos a construir qué sé yo cuántos miles de habitaciones. Yo siempre le digo, bueno, si nosotros calculamos un volumen de agua, un flujo de agua por habitación o por habitante, y calculamos lo que te están pidiendo, ahí no está el agua. Esa va a ser la limitante primaria de eso. Y ha hablado de muchísima plepla. En vez de reforzar la protección del Bauruco, en vez de eliminar la Belfont que se está comiendo el Bauruco oriental, o de recuperar el naciente Nizaíto y desalojar la gente que está yendo allá arriba en el área protegida usando mano de obra haitiana y asentándolo para poder establecer sus mecanismo, su mecanismo de producción, eso está íntimamente vinculado al turismo que hay abajo, pero está vinculado al turismo posible. ¿Qué es el turismo posible? Jarabacoa debe ser un centro turístico. La pregunta es, ¿Jarabacoa debe ser turismo inmobiliario o turismo basado en naturaleza? Porque el turismo inmobiliario va ocupando los espacios y los degrada. Va tumbando para... El que quiera tener una idea del turismo inmobiliario mal manejado, piensa en Estados Unidos, piensa en California y piensa en los incendios. ¿Por qué se han perdido tantas viviendas? Porque aprovechando la majestuosidad de aquel bosque, se construyó dentro, y es imposible que cuando se genera un fenómeno de este. Entonces, bosque seco. Sí, en el bosque seco, donde los incendios son recurrentes en nuestro país, cuando tú vas al bosque, quizás no quede expuesto al incendio, pero tú eres un factor que degrada, que disminuye su capacidad para producir agua, y dado que nuestros ecosistemas son pequeños y frágiles, tú eres un factor de distorsión que el elemento que te atrajo lo va a perder. Y en unos años tú vas a tener que estar sembrando ahí plantas introducidas. De hecho, mucha gente empieza con esas plantas introducidas y tú terminas denaturalizando lo que tú quieres hacer, y es una pérdida. Por lo tanto, paisaje, territorio, playas, ríos, etc., constituyen el capital de los dominicanos, de todos. Cuando el turismo se monta sobre la base de limitar esa inversión de capital o de apropiársela, estamos jodidos.
Otro elemento que hay que analizar es el siguiente, y te voy a hablar ahora del tipo de acompañamiento a comunidades costeras que ha hecho el movimiento ambiental a lo largo de todos estos años. Muy bien, tú tienes un grupo de familia en Samaná que viven próximo a un sistema de playa y de repente un gran inversionista europeo quiere invertir ahí. La inversión es multimillonaria. El terreno es de un grupo de familias pobres locales. Empieza la presión para que ellos vendan o para comprarle. Y hay varias formas de forzar eso. La propuesta que nosotros decimos, pero vean, que si tú tienes lo más importante, que vale todo lo cuarto del mundo, que es el espacio, porque tú no te conviertes en un socio a perpetuidad. De tal manera que el terreno sigue siendo de un dominicano, la inversión viene, se gana sus beneficios, pero está dejándole beneficios a una persona que recibió $500,000, $1 millón, $2 millones por su terreno y después se fue a otro sitio a gastarlo rápidamente y a empobrecerse y hacer un factor de presión. Entonces tenemos un turismo cuya responsabilidad social simplemente se limita a empleos y otra cosa, y no tiene que ver nada con la integralidad del desarrollo y la mejoría de las condiciones de la gente, pero que sobre todo provoca, la palabrita técnica suena muy bonito, pero a mí me gusta decirla, hace que la gente que esté ahí sienta que no puede estar ahí, pero que el que llega no quiere que esa gente esté ahí porque el dominicano molesta, hiede, empobrece y arrabaliza. Entonces, cuando de repente tú, espacio en el que tú estabas, tú eres un factor de arrabalización, quiere decir que el modelo de desarrollo no te incluyó, sino que te excluyó. Y esos son los elementos fundamentales. Pero ¿qué es lo otro? Si nosotros queremos hablar del turismo en esta isla, no es verdad que vamos a tener todo el tiempo solo turismo de sol y playa, porque eso lo ofrecen todas las islas del Caribe. Nosotros tenemos la ventaja de tener las mayores alturas del Caribe y la mayor profundidad y una enorme diversidad. Y hacer el turismo de montaña o el turismo de río o el turismo cultural. Por ejemplo, yo no sé si en Fitur llevaron una muestra del Pomier. Oye, porque llevar una muestra del Pomier era para que nadie vaya. Ahora, la política pública tiene que proteger al Pomier, no por el turismo, es por el agua de San Cristóbal, no por el turismo, por el valor biológico que tiene. No, ahora, tú tienes un centro ahí de diversificación turística. Tú sabes lo chulo que es para un turista que se pasó 4 días en Punta Cana, en cualquiera de esos centros en el sur, y salió de ahí y vino a visitar cualquiera de las 58 cuevas y vio centenares, no la podrá ver toda de pictografía y eso, y de ahí fue y se bañó en la toma o se bañó en uno de los manantiales internos de la cueva, algunos de los cuales ya están destruidos. ¿Qué quiere decir eso? Que la política ambiental, la política de desarrollo es integral, y yo me alegra mucho el afán que tenemos de vender el país. Pero si queremos vender el país, primero hay que garantizar, hay que protegerlo, garantizar su integridad y su continuidad. Ajá, toda la costa este hemos ido eliminando los manglares. Sí. Punta de los Nidos, que era el hogar de la paloma coronita y de muchísimas especies. Había turistas que venían para ver el espectáculo. Las aves no están ahí. Entonces, de repente, estamos empobreciendo el sistema y sustituyéndolo por afiches, por carteles y por propaganda. Y tenemos dominicanos que se disfrazan de dominicanos, o sea, se ponen un sombrero para parecer que son dominicanos y se ponen un guacamayo en el hombro y salen a vender artesanía que es igualita a la que hacen en México, en Guatemala, en Perú, en cualquier país. Porque los dominicanos no lo podemos tener. O hay otro que se aproxima más a los dominicanos y te vende un plástico que te sustituye al ámbar o una roca de cualquier vaina que te dicen que es pectolita, es decir, que es larimar. Y en realidad, de repente, ¿qué ha ocurrido? Que si nosotros queremos desarrollar el larimar y insumirlo, tiene que haber no solamente una escuela, un mecanismo de protección, un seguimiento de calidad. Porque en un inventario que se hizo ya hace unos años, por ejemplo, en donde le venden la boutique a los turistas, se encontró que había una enorme cantidad en los grandes hoteles de artesanías falsas. O sea, nosotros decía que era concha de carey, que está prohibido por todos los que concha de carey. Yo recuerdo que una vez me ocurrió con el carey, pero eso fue ya en un restaurante muy conocido aquí, que me estaban ofreciendo en el menú carey. Y yo llamé al ministerio, llamé a la que presidía y cuando llegaron a un ratito y me dijeron, no, eso no es carey. O sea, ellos estaban engañando al cliente, pero lo estaban haciendo
expresando. Y no sé si recuerdan que en unos premios se llamaban todavía Cassandra, en unos premios Cassandra, una de las grandes divas dominicanas fue con un traje que lo presentaron como un traje de Carey, y cuando reaccionamos los ambientalistas diciendo que eso estaba prohibido, que no podía, ella represionó y nos dijo, y después el diseñador nos llamó y nos dijo, eso no era Carey. Es decir, Eso es plástico. yo no sé qué era, porque tampoco nos quisimos meter ahí. ¿De qué estamos hablando entonces? Fíjate cómo el turismo se cruza con muchísimos otros elementos. ¿Qué otro elemento a mí me preocupa? El problema de calidad. La gente dice, mira, aquí se falsifican alimentos, bebidas, etcétera, etcétera. Y tú sabes que tú afectas a un turista. No, es un problema para los dominicanos. Entonces, un control de calidad en todo esto es fundamental para proteger a los dominicanos y al turismo. Porque si establecemos políticas diferenciadas y un valor diferenciado del turismo, el turismo termina siendo, como para usar una palabra que usan los dominicanos, negreándonos a todos. O sea, nosotros podemos tenerlo peor y allí se concentra. Otro elemento importante del desarrollo turístico, que lo aplaudimos y lo vemos, es que el país tiene que lograr que el costo de los servicios turísticos sea igual para el dominicano que para el extranjero. ¿Qué quiere decir eso? Que si tú quieres ir ahora mismo a un resort y compras el paquete aquí y lo compras en Europa o en Estados Unidos, te sale más barato allá para los mismos servicios. Sí. Y eso sorprende, porque eso te dice entonces que no hay una política de protección. No, es una manera de expulsión. De los dominicanos, o sea, de expulsión, de protección de los dominicanos en tanto consumidores. Por eso el carácter integral pasa por muchos elementos. Y voy más lejos. Este turismo que cada vez está confinando contra una playa y una pared, que va al todo incluido y disminuye por lo tanto los niveles de gasto, termina ocultándote al país. Y mientras más tú ocultes al país, más avanzado ese modelo turístico, y eso es otro elemento que tenemos que revisar. Sin embargo, yo creo que el crecimiento turístico habla bien de que ha habido políticas que querían eso y lo están logrando. Hablan mal en el sentido que esas políticas no están articuladas ni a la protección del interés de los dominicanos y mucho menos al manejo general del ambiente. Pero sobre todo que no estamos protegiendo el turismo, porque la degradación general, tanto la que hace el propio sistema turístico, o sea, ¿cómo es posible que para ubicar y hacer un proyecto inmobiliario Un Buen Hombre haya que haber desmontado uno de los bosques más prístinos del país? ¿Cómo es posible que para tú poner hamaca de Dios, que terminó yendo a los tribunales internacionales, tú hayas dado una autorización en un sitio que no se podía y permitido una intervención para un centro que el que va lo encuentra precioso? Pero el que sabe lo que implica en términos ambientales se da cuenta que es un factor continuo de degradación. Así es que yo creo que a Fitur hay que saludarlo. Me parece que ese meeting de gente que va puede ser una exageración en gasto, que tiene que ver más con elementos que no están vinculados al turismo. Quizá a veces lograr que mucha gente le agradezca a quienes los están llevando allá por diversas vías, pero ya eso es otro elemento. Pero la presencia de Dominicana en Fitur, ojalá que para la próxima se vendan también las medidas de protección que estamos haciendo para nuestras playas, para nuestros ríos, para nuestras montañas, para nuestro patrimonio cultural, tanto arquitectónico, porque están habiendo intervenciones que están destruyendo la arquitectura. Y la arquitectura no es solo la que está en los monumentos coloniales. Tú tienes barrios históricos como el barrio de Gascue u otro, que prácticamente no son, o donde se ha permitido cualquier tipo de desarrollo. Y tú vas a ciudades como La Vega y tú tienes una serie de casonas antiguas que constituyen el modelo de construcción. Yo creo que haber superado el tejemaní, producto de la pobreza en el sur, es un avance. Pero las viviendas de tejemaní, la tecnología de construcción de tejemaní es parte de nuestra realidad cultural, antropológica, que tiene que poder venderse. Nosotros queremos mostrar un turismo, por ejemplo, de producción, para que una gente pueda vivir en un cafetal, pero no puede ser
que tú tengas unos cafetales modelos para los turistas y jodidos a los verdaderos productores manejados como le da su gana, y que de repente quien se beneficie no sean los productores de café, sino los grandes intermediarios, los grandes manejadores del café, y eso es válido para otras modalidades de turismo. Ahora, a mí me gustaría, y ahora te hablo como ambientalista, organizar para la comunidad preocupada por el medio ambiente un turismo de distopia ambiental, o sea, de desastre ambiental, donde nosotros podamos mostrar cómo, por ejemplo, se comió una cuenca con aguacate, donde produce el agua. A mí me gustaría poder mostrar el Pomier y decir, miren, estas cuevas fueron destruidas, estas pictografías se están difuminando porque ha variado el régimen de humedad, cada vez que explota se quiebran y se han caído. Porque ver eso, oigan, usted lo dice y nadie te va a creer en el mundo, porque es como... Yo recuerdo que cuando Mario Bonetti dirigió el Faro a Colón, se producían unos robos, se llevaban piezas que estaban ahí para vendérselas a una metalera. Eran piezas artísticas que llevadas a una metalera te implica, eso es lo que está pasando. No es una metalera, son productores de cal que están cogiendo un patrimonio invaluable del pueblo dominicano y lo están convirtiendo en polvo y cal, en un lugar donde violan la ley, porque tanto en el área de amortiguamiento como en el área de núcleo no hay que prohibir. Yo me río cuando digo a las autoridades que vamos a prohibir que esa vaina está prohibida. Si está prohibido, usted lo único que tiene que hacer es aplicar la ley. Pero si no estuviera prohibido, las cuevas están protegidas. Antes de, no solamente porque están, pero si no fuera eso, el agua está protegido. El agua que usa la comunidad de San Cristóbal, pero si no fuera eso, y yo exploto, aunque yo explota a 10 kilómetros, si las vibraciones llegaron a la cueva, yo no podía autorizar esa vibración porque estoy interviniendo sobre un área de importancia frágil. Por lo tanto, nosotros podemos venir a hacer un turismo de irresponsabilidad y le vamos a mostrar los diversos funcionarios que hemos tenido. Miren, estos son los de este gobierno, estos son los de ahora, e incluso pues, yo creo que puede ser muy interesante porque es una imagen del país que tenemos que vender. Sí, pero ahora tenemos que hacer una pausa y volvemos con otro tema bastante interesante que yo sé que te apasiona. Si de algo saben las abejas, es de flor. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan, igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, trabajando por una estabilidad que se siente. ¿Qué haces, mi amor? Haciendo la tarea. Muy bien, vamos a ver. ¿Cuánto es 2 más 2? 4. Muy fácil, ¿verdad? ¿Sabías que así de fácil es la suma y resta por tu salud? Cuando agregas a tus comidas diarias más frutas, más vegetales, si consumes más agua y haces actividad física y le restas el consumo de azúcar, alimentos ultraprocesados y fritos, esto será igual a menos obesidad, menos diabetes, menos hipertensión y menos cáncer. Es decir, más salud y más vida. Soy la doctora Bianca Bejarán, nutricionista del INAVIE, y te invito a que te des vida comiendo sano. Atención, en el país todo está cambiando y la televisión digital llegará para todos. Si tienes un televisor tradicional, no te preocupes. En Indotel te llevamos gratis a tu misma casa una cajita convertidora para que la conectes fácilmente con tu antena y sigas disfrutando de tus canales locales ahora con mejor imagen y sonido. Nuestra tele sube de nivel. Muy importante, recuerda que la cajita es gratis y es una por familia, para que todos tengamos la oportunidad de disfrutar de televisión con calidad. Entérate de cuándo estaremos por tu comunidad a través de nuestros medios de comunicación. Recíbela con tu cédula y recuerda, de la antena a la cajita, la televisión digital llega para todos.
Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones, la tecnología al servicio de la gente. Desde la pausa hablamos de que tenemos un tema importante que tenemos que tratar y es el problema que hay en Cotuí con la Barrick Gold, con los comunitarios, con los desalojos, con la presa de Cola. A mí me gustaría ver tu visión, ¿qué es lo que está pasando ahí? ¿Cuál es la realidad? Porque vi en estos días a la presidenta de la Barrick, a la señora Barceló, diciendo que ellos han hecho todo y que le han ofrecido villas y castillas, le han ofrecido dinero y tierra a los campesinos y estos no se quieren mudar. Y además ha dicho que el agua que estaba en Cotuí contaminada tú la puedes tomar sin tener que pasarla por ningún filtro de los trabajos que ellos han hecho. No, y podrá decir que cuando si te portas bien y te mueres, va a ir al paraíso de la mina de Barrick. O sea, está claro que Barrick Gold, que opera en el país bajo un contrato estafa, suele mentir. ¿Qué ocurre? Que las presas de cola son altamente... Una presa de cola es simplemente el lugar donde va el material que se muele, se pone agentes químicos muy poderosos y sale cargado de humedad, tiene una consistencia viscosa y hay que depositarla en un sitio del que tiene que quedar confinado y no salir. Es un basurero altamente tóxico y en el planeta, después de los restos de energía nuclear, el otro componente más peligroso y contaminante son las presas de cola de las compañías metálicas. Son costosas y en este caso, en el caso de la presa de cola, implica reubicar forzosamente a una población que incluso, ya aunque no construyan la presa, debe ser reubicada del sitio por el nivel de deterioro que tiene. Pero lo que la gente no sabe, yo me río cuando digo a Barrick, ellos lo están buscando dinero, como si ellos vinieron a arrancarse la barriga aquí. Cuando lo que la gente no sabe es que el contrato estafa firmado con el Estado Dominicano dice que todo el dinero para adquirir los terrenos, para desalojar, para reubicar, proviene del Estado Dominicano. Bueno, el ministro lo dijo. El ministro admitió el cálculo que nosotros teníamos alrededor de 15, 16 mil pesos, millones de pesos, él dice que son alrededor de 20 mil, que están cargados al Estado Dominicano y que Barrick lo empieza a ejecutar y no los cobra. Igual que todo lo que tiene que ver con remediación ambiental le está cargado al Estado Dominicano. Y eso es un absurdo en cualquier lugar del mundo. Porque el camarógrafo que está aquí y tú y el que me está viendo está pagándole a Barrick por el daño que hace. Para que ellos se enriquezcan. Pero si hay un pecado grave, miren, la presa de cola es un daño eterno. Y es un daño terrible porque en la medida que pasa el tiempo, su peligrosidad aumenta. 270 accidentes en los últimos 20 años, de los cuales algunos han sido tan graves como el de Brumadinho, o el de Santa Marta, o el que ocurrió en Canadá, o dos que ocurrieron en Estados Unidos, o el de Italia, donde hubo casi 500 muertos, o en Alemania, o en Sudáfrica. ¿Por qué menciono estos países? Porque ha habido también en México, y hubo en Perú, para que se vea que en estos países, con todos los controles del mundo, ocurren accidentes. ¿Y qué pasa? Que el lugar donde está la presa de cola, de los 14 criterios que establece el manual de relaves del Banco Mundial para no establecerla, cumple con 13. Tú no puedes poner una presa de cola donde hay fallamiento sísmico, tú no puedes poner una presa de cola donde la pluviometría es muy alta, tú no la puedes poner por donde puede pasar una tormenta, no la puedes poner si está por encima de poblaciones, si deriva hacia cuerpo de agua, pensemos en Atillo, si puede hacer contacto los efluentes con agua de consumo humano o para uso agrícola. Hay toda una serie de factores, no lo voy a enumerar todo, lo cumple. Pero además, el propio Banco Mundial dice que las presas de cola, su manejo es más costoso y más cuidadoso cuanto más tiempo pasa. Y las presas de cola son eternas. ¿Saben lo que dice el contrato estafa? El contrato estafa dice que una vez concluido el cierre y el poscierre, que se va a hacer también con dinero del Estado Dominicano, ellos van a traspasar la administración de la presa de cola al Estado Dominicano. Pero en otro artículo de ese mismo contrato de estafa dice
que eso que le pasa al Estado Dominicano le traspasa también todas las responsabilidades civiles por si ocurre cualquier cosa y hasta penales. O sea, en última instancia, lo que se está discutiendo en Barrigol no es cuánto le pagan a los campesinos, que es correctísimo, que si a ti te desubican de manera forzada, una gente que lo que quiere ganar, tú quieres negociar en las mejores condiciones. Ahora, Barry ha estado mintiendo alrededor primero de la técnica para ello evaluar, porque en este país hay dos varas. Como diría, hay un metro grande y uno chiquito. Uno grande para mediar los grandotes y uno chiquito para mediar los chiquitos. El que quiera tener un ejemplo, yo le pongo a Punta Catalina. En Punta Catalina, a la familia Vicini reclamó porque ellos tenían ahí una tierra. Bueno, y le pagaron muy bien. Todavía los pequeños productores de ahí están reclamando y no le han pagado. Porque le quieren pagar cheles y ellos prefieren no aceptarlo. ¿Qué quiere decir eso? Que eso que está ocurriendo aquí con Barrick es producto, primero, de la vocación servil que tiene el Estado Dominicano, del hecho de que nuestro funcionariado de este y de todos los gobiernos, cuando habla del sector minero, que es poderoso, capaz de cambiar los contenidos de la ley de ordenamiento, cuando ellas hablan, nuestros políticos se orinan. Y mientras eso siga ocurriendo, nosotros no tenemos posibilidad de abordar ese tema minero. Bueno, es un tema que todavía es muy amplio, ¿no? En otro momento tal vez podamos tratarlo con más detenimiento, pero mientras el tiempo se acabó. Así que nos despedimos hasta la próxima semana, que estaremos en otro espacio de Economía al Día.